Quisiera entonces que fuéramos al libro de Hechos, capítulo 21, vamos a ir desde el versículo 1 hasta el 16. Así que leamos la palabra de Dios. Vayamos allí al versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. El versículo 3 dice: y al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Dice el versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Esta es la palabra de Dios. Recordemos, el apóstol Pablo estuvo en la región de Macedonia, colectando una ofrenda para los necesitados en Jerusalén. Su propósito es ir hasta Jerusalén para llevar esa ofrenda. Pero en estos versículos que acabamos de leer, es una narrativa de ese viaje hasta llegar a Jerusalén. Recordemos que se detuvieron en una playa y llamaron a los líderes de Éfeso. Y Pablo allí estuvo con ellos, los aconsejó, les habló y les enseñó cómo liderar la iglesia. Y ahora este pasaje nos muestra que a partir de ese momento lo único que hicieron fue viajar hasta que llegaron a su destino, Jerusalén. Pero en ese viaje ocurrieron muchísimas cosas. Pero la esencia de este pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche, Hechos capítulo 21, versículos 1 al 16, creo que nos habla de esto, y creo que este es el punto principal. Creo que para mí esta es una verdad muy grande, muy importante. Y le he puesto como título a esta enseñanza: una familia llamada iglesia. Una familia llamada iglesia. Suena bonito ese título, ¿cierto? Una familia llamada iglesia. Porque creo que este pasaje nos habla de esa verdad. Bueno, lo vamos a ver en un momento con más detenimiento, pero hay una gran realidad. Vivimos en una época no muy diferente a otras épocas, pero en una época donde la familia está perdiendo todo sentido, donde la familia realmente ya no tiene valor, donde el matrimonio parece algo anticuado, y tristemente los que en nuestra época defienden el matrimonio es para casarse con otra persona del mismo sexo. ¿Sí? Sabemos que hay situaciones difíciles donde hay personas que tristemente se han divorciado, pero si somos realistas, hoy muchos matrimonios se acaban por cualquier cosa, no por razones válidas. Algunos las tienen, pero tristemente muchos matrimonios se acaban sencillamente porque no nos entendimos, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cosas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tristemente la gran realidad es que eso no solamente está afectando a las familias desde nuestra época, esas familias particulares, sino que si nosotros pensamos en la iglesia, tristemente ni siquiera ya la iglesia se ve como una familia. ¿Cómo vemos nosotros la iglesia? Simplemente hagamos una búsqueda en Google. De hecho lo hice y es curioso. Coloque la palabra iglesia en el buscador en internet y lo que le salen son puros edificios, ¿sí? No personas. Pero la gran realidad es que la iglesia en el principio no era un lugar, no era un edificio. Eran personas que se trataban como una familia, que se amaban,
Que cuando una persona fallaba, estaban allí no para aplastarla, sino para levantarla. Que cuando alguien se equivocaba, allí había hombres, mujeres maduros que por medio de la palabra de Dios daban un verdadero y buen consejo. Que realmente se trataban como hermanos y hermanas, no solamente de salud y de título. No era solamente como nosotros, que a veces se vuelve una frase de cajón: Dios lo bendiga, hermano, ¿sí? Dios lo bendiga, hermana. Pero ¿será que sí somos hermanos? ¿Será que sí somos como una familia? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque de hecho una de las cosas más tristes es que esta realidad ha afectado a la iglesia. Y cuando afecta a la iglesia, como la verdad de una familia, también afecta a todas las familias. ¿Qué es lo que quiero decir? Hoy muchos, por ejemplo, por poner un ejemplo, muchas personas van a la iglesia, y vuelvo e insisto, solo van a un lugar. Yo me congrego en tal lugar, ¿sí? Y eso es lo importante. Vamos a una reunión, escuchamos un mensaje, salimos, ¿sí? Pero realmente estuvimos con nuestra familia, compartimos con nuestra familia, tenemos una relación con las personas de esa iglesia. Porque tristemente la gran realidad es que ya nos hacemos llamar solamente por títulos, por lugares. Y si tú no vas al mismo lugar que yo voy, de hecho hasta te rechazo. Pero qué bueno que eso saliera de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y entender que la verdadera iglesia sí es una familia y que no está delimitada, ni siquiera está prohibida o no está, ¿cómo decirlo?, como bloqueada por títulos o por hombres que a veces lo único que quieren hacer es manipular, sino que nosotros le pertenecemos es a Dios. Y cuando Dios obra en nuestros corazones, no importa dónde vas, no importa cuál es el título de tu denominación, no importa quién es tu pastor, con tal de que tu Dios sea el mismo Dios mío, tu pastor sea el mismo pastor mío que dio su vida por ti y por mí un día en una cruz. Amén. Y que cuando creemos en Él, realmente eso nos hace una familia, que podemos abrazar y llamar hermano a la otra persona, aunque asista a otro lugar, pero porque sabemos que Dios está haciendo una obra en el corazón de esa persona. Porque es que tampoco podemos buscar personas perfectas, porque Dios nos está perfeccionando. A veces tristemente también nos lleva al orgullo, quizá un entendimiento teológico, y ahora vamos a ver más acerca de esto. La verdad es muy importante, pero si yo solamente lleno mi mente de verdad, de conocimiento, de teología, pero eso no cambia mi corazón, ¿qué sentido tiene? Más bien yo diría, lo que importa es que aunque lo que yo entienda aún de la Biblia sea poco, así sea unas cuantas frases o palabras, pero que esas frases o palabras o que esas verdades quizá tan simples y pequeñas de la Biblia transformen y cambien mi corazón. Por supuesto que Dios nos dé mucho entendimiento, pero que ese entendimiento no nos envanezca ni nos llene de orgullo, sino que ese entendimiento nos lleve a entender, a comprender, valga la redundancia, que lo que somos llamados es a ser una familia. Quiero usar obviamente esa analogía de la familia, por eso quiero que veamos esta imagen, porque prefiero ver la iglesia como esto, como una familia, ¿sí? Quizá reunida en torno a una mesa, donde podemos compartir, donde podemos dialogar, donde podemos discutir sanamente, ¿sí? Y todos hacemos parte de esa familia. Aquí el más importante no es Alex, porque está hablando. Qué bueno cuando todos podemos aún participar. Quizá en este momento si todos habláramos, pues no podríamos tener la enseñanza de la palabra, pero qué bueno que aun cuando la enseñanza termina, compartimos y hablamos, y en otros espacios, en otros lugares, también podemos reunirnos. Tú puedes ser la iglesia y reunirte como iglesia en un café a tomar un algo, por decirlo así, en una cafetería, ¿o no? Y si tú estás allí en torno con hermanos y te alegras en la verdad de la palabra de Dios, ¿no está allí la iglesia? Es que voy a ir a la iglesia, ¿sí? Si saliéramos de aquí y nos fuéramos, no sé, al parque, allá seríamos iglesia. Si nos fuéramos a un potrero, seríamos iglesia, ¿sí? Y si tenemos eso consciente, si lo tenemos en nuestra mente. Así sea con otro hermano, cuando te reúnes, quizá hablar de un problema, una dificultad, y el deseo de tu corazón es llevar a esa persona a la verdad de la palabra, allí está la iglesia. ¿A dónde iba Jesús? Sí, iba al templo, pero también iba a las casas, y también iba a las laderas de las montañas. Quizá el discurso más impactante y más impresionante de Jesús, y más conocido, el sermón del monte, no fue en una sinagoga, no fue en una iglesia, fue en una montaña. ¿Sí? A veces las obras más grandes que hizo Jesucristo las hizo en la casa de una persona que le dijo, puedes venir a mi casa. Y muchas veces hasta eran líderes religiosos que tuvo Dios que permitir esas dificultades para que llamaran a Jesús a su propia casa.
Pero hermanos, la verdadera iglesia debe ser una familia llamada iglesia. De hecho, la palabra de Dios lo enseña. Gálatas 6:10, un versículo muy interesante. Y con este versículo terminamos esta introducción y vamos a ir directamente a nuestro pasaje. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, sin importar quién sea. Pero dice, en especial, a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Si tú y yo creemos en el mismo Dios, si tú y yo creemos en la palabra de Dios, hacemos parte de la familia de la fe. La Biblia nos llama familia. Qué bueno cuando nosotros podemos quitarnos esas vendas. Y siempre lo he dicho, y para muchos hasta es ofensivo. Pero para mí, no importa dónde sea que se congregue una persona, pero si Dios ha hecho una obra en su corazón, es mi hermano, es mi hermana en Cristo Jesús. Aparte de eso, porque sé que un día estaremos en la eternidad y nada de eso nos separará, sino que la verdad de Cristo nos fortalecerá y nos unirá. De hecho, eso es lo primero que quiero que veamos. Vamos a ver este primer punto en los versículos 1 y 3. Así que la iglesia debería ser una familia unida, ¿sí? No solamente porque así nos llamemos, o sea el título de nuestra denominación, sino es una familia unida. Es lo primero que quiero que veamos. Vayamos al versículo 1 del capítulo 21 de Hechos. Después de separarnos de ellos, de los líderes de la iglesia en Éfeso, pero allí está la palabra clave de este primer punto. La palabra separarnos literalmente significó después de arrancarnos de ellos. Pablo, el apóstol Pablo, sentía a estos creyentes de Éfeso, que eran tan familiares, que estaban tan unidos, que cuando él salió de ese lugar para ir a otro lugar, para ir a Jerusalén, él dice que tuvieron que separarse, tuvieron que arrancarse de ellos. ¿Alguna vez usted ha tenido, no sé si llamarlo oportunidad, o ha vivido la situación de separarse de algún familiar, alguien que ama? Y usted siente que como que le arrancan el corazón, como que le arrancan algo. Y ha tenido la oportunidad después de volver a ver a esa persona. Es como si revivieran a esa persona. Literalmente eso es lo que experimentaba Pablo con la iglesia. Literalmente es como si le hubieran arrancado parte de su corazón. Aparte de eso, porque él sabía que ya nunca más los iba a volver a ver. Pero pregunto eso, porque a veces lo que nos ata y lo que nos tiene en un lugar, o lo que nos hace llamar hermanos a otros, vuelvo e insisto, solo es un lugar, un título, una iglesia. Pero cuando uno conoce a verdaderos cristianos, sin importar el título, la denominación, uno termina siendo unido a ellos, no solamente por una razón social, sino por el corazón. Uno quisiera compartir con esos hermanos porque se convierten en su familia. De hecho, cuando uno los deja, uno los extraña y uno quiere compartir con ellos. Y eso es lo que yo quisiera que empezáramos a preguntarnos. ¿Realmente es lo que hay en nuestros corazones? El deseo de compartir con otros que también comparten nuestra fe y saber que son nuestra familia. Porque para Pablo, separarse de ellos era que se los arrancaran. De hecho dice, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. En otras palabras, ya no había otro lugar a donde ir. Nos separamos de los hermanos, solamente íbamos al rumbo hacia donde nos dirigimos, que era a Jerusalén. Dice, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. En otras palabras, como en esos lugares no había iglesia, ¿qué hicieron ellos? Derecho, ¿sí? Sin escala. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, eso es cruzando todo el Mediterráneo, dice, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Fue un viaje directo. Solamente Lucas nos está hablando de una narrativa diciéndonos, después de haber sido arrancados de los hermanos, lo único que pudimos hacer fue ir de un lugar a otro lugar a otro lugar hasta que llegamos como dice allí, a Tiro, porque el barco iba directo allá. Pero su parada principal era Jerusalén. ¿Por qué llegaron a Tiro? Porque el barco necesitaba descargar unas cosas allí. Pero, ¿qué es lo interesante? En estos 3 versículos hay una palabra clave, separados de ellos. Tuvimos que separarnos de ellos. Pero también hay una narrativa que nos muestra que con ninguna otra persona tuvieron comunión. ¿Saben por qué? Porque no había más familia alrededor. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Después, a todo lugar donde iban, donde habían creyentes, no podían ir a otro lugar sin antes visitar a su familia creyente. Y eso es lo más hermoso. Porque, mis hermanos, la verdad de la palabra de Dios es esa. La iglesia debe ser una familia unida. Vamos a ver unos cuantos versículos que apoyan esta verdad.
Efesios 4:3, nueva traducción viviente, dicen: hagan lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. El llamado a la iglesia es hacer todo lo posible por mantenernos unidos. Hacer todo lo posible por mantenernos unidos. Pero aquí es donde pregunto: ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Mantenernos unidos, ¿pero cómo? Porque, mis hermanos, estar aquí, esta hora, en este lugar, no va a ser algo completo que nos lleve a estar unidos. Aquí escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios, pero lo que nos hace estar unidos es que tú y yo podamos compartir a una parte de estos tiempos, de estos momentos. Cuando tú puedes compartir, como les decía, un café, una comida, una salida con tus hermanos cristianos, con aquellos de tu misma fe. A veces compartimos más con los que no comparten nuestra fe. A veces compartimos más. A veces tenemos salidas y hasta llamamos, y no estoy diciendo que eso esté mal o sea pecado, pero a veces llamamos más amigos y hasta somos más íntimos con aquellos que no tienen nada que aportar a nuestra alma. Pero qué bueno cuando nosotros entendemos que las mejores personas para compartir y estar unidos son aquellos cuya unidad está en el Espíritu, cuya unidad es enlazada mediante la paz que Dios nos da. Como dice la palabra de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, los mejores momentos, y uno podría decir los mejores momentos que yo he pasado es en la presencia de Dios, ¿sí? Lo que pasa es que a veces vivimos de emociones, pero Dios ya nos salvó, y los mejores momentos que podemos pasar no solamente es en la presencia de Dios, quizás solas, sino con otros hermanos que comparten también nuestra fe. Para Pablo, separarse de ellos era que se los arrancaran de su corazón. Esos momentos eran especiales para él. De hecho, en Colosenses capítulo 2, versículo 2, y son cartas que escribe el apóstol Pablo, dice: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos. Está hablando acerca de la iglesia en Colosenses, porque él nunca la conoció. Solamente les envió una carta. Y dice: ¿bien unidos con qué? Con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Cuando Cristo está en nuestras vidas, es necesario que nos mantengamos bien unidos, con fuertes lazos de amor. A veces la palabra amor ya es muy difícil mencionarse entre nosotros. ¿Alguna vez usted le ha dicho a un hermano en Cristo: te amo? Sí, lo que pasa es que eso suena como que no, yo qué le voy a decir que lo amo. Lo que pasa es que el amor no son emociones. El amor es lo que veíamos ahorita, es cuando realmente tienes un corazón que aprecia a esas personas, que no importa ni siquiera sus fallas, pero que si te las arrancaran del lado, te dolería. Que si te quitaran a esas personas de tu vida, tú sentirías que se te fue un verdadero familiar. Como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Veo ese versículo y digo: cuán lejos estamos nosotros de ser como la iglesia del primer siglo. Porque vuelvo e insisto, a veces el único momento en que ustedes y yo nos vemos es solamente en esta horita donde tenemos la enseñanza. Pero hermanos, qué bueno cuando empezamos a tener relaciones verdaderas, de amor, de unidad. Pero lo que nos une, porque uno podría decir: pues yo tengo muchas personas con las que soy muy unido y muy amigo, pero lo que aquí nos une es la verdad de Cristo, la verdad de Cristo Jesús. Por eso en Juan capítulo 17, versículo 21, no puedo pasar este punto sin recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la oración de Jesús. ¿Por qué estoy enseñando en esta noche esto? Primero, porque es el mensaje que teníamos preparado, ¿no? Sabemos que estudiamos la Biblia en orden, ¿sí? Así que no me lo podía saltar. Pero segundo, porque para mí es una gran necesidad. Porque es necesario que nosotros oremos por esto y le pidamos a Dios por esto, porque Jesucristo nos enseñó a orar por esto. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí quiero ser fuerte con esto que voy a decir, porque es necesario. Muchos de nosotros podemos venir de contextos donde se dice que Dios es uno. Pero este es uno de los versículos más importantes acerca de esa verdad. Jesucristo dijo: te pido que sean uno. ¿Quiénes? Los creyentes. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. ¿Quién está hablando allí?
Jesús, el Hijo. ¿Y está orando a quién? Al Padre. Y está diciendo que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Sí? ¿Del qué es lo que está hablando Cristo Jesús? Que Él y el Padre son uno. ¿Pero qué significa que son uno? Porque esta es la pregunta. Si para que tú y yo seamos uno, ¿tenemos que meternos en un solo cuerpo, en un mismo cuerpo? No. Para que tú y yo seamos uno, solamente necesitamos mirar hacia el mismo lugar, pensar lo mismo, dirigirnos hacia la misma verdad. Y esa es la misma verdad de Dios. Por eso Dios no está dividido ni está separado. Porque como dice la palabra de Dios, el Padre y el Hijo eran uno. ¿Cuál era el propósito del Hijo? Era la cruz. El Padre envía a su Hijo ¿para qué? Para que fuera a la cruz. El Hijo no estaba diciendo yo no voy a la cruz. Si es tu voluntad, pasa de esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Digo, es el Hijo, es Dios. Pero dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la verdadera unidad. La verdadera unidad es que el propósito, la meta, hacia donde nos dirigimos, sea el mismo lugar. Y eso es lo que Dios quiere con su iglesia. Que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que el propósito de ellos sea el mismo propósito nuestro. ¿Cuál era el propósito de Cristo Jesús? Venir a este mundo para salvarnos y llevarnos a la eternidad. Ese debería ser nuestro propósito. ¿Por qué estamos unidos aquí? En torno a esta verdad, ¿por qué nos estamos congregando? Porque es mi anhelo, mi deseo, que todos y cada uno de ustedes, aun los que vienen por primera vez, estemos un día en la eternidad. Y ese fue el propósito de Dios. Ese fue el propósito del Padre, ese fue el propósito del Hijo. Para eso Dios envió a su Hijo a este mundo, para que tú y yo un día estemos en la eternidad. Pero imaginémonos que todos aquí tenemos el deseo de ir a la eternidad y estar un día en la presencia de Dios. ¿Por qué no nos damos la mano y caminamos juntos hacia ese propósito? Amén. Pero a veces estamos más divididos, es por cosas de esta tierra, por cosas humanas. Como les decía, por títulos, por hombres. Ahora quiero que vayamos al siguiente punto. Y espero que esa verdad haya quedado en nuestros corazones, que Dios haga de nosotros una familia unida. Pero me encanta este punto que vamos a ver en los versículos 4 al 7, y es una familia afectiva. Una familia afectiva. Dice el versículo 4. Cuando ellos llegaron allí, a Tiro, dice el versículo 4, y hallados los discípulos. Podemos ver que en los versículos anteriores ellos siguieron de largo. No había cristianos, así que no había dónde detenerse, pero cuando llegaron a Tiro, dice, y hallados los discípulos. Eso es lo que significa, la palabra en el idioma original significa que tuvieron que buscarlos. O sea, los hallaron, los encontraron. Se fueron a buscarlos, dicen, nos quedamos allí, ¿cuánto? 7 días. Qué impresionante, ¿no? Cuando tú llevas un montón de días sin ver a tu familia, a la familia en Cristo Jesús, y llegas a un lugar y sabes que hay hermanos, tú los buscas. Lo interesante es que ellos no estaban buscando un título de iglesia, estaban buscando a personas que seguían a Cristo, por eso se les llamaba ¿cómo? Discípulos. Hoy muchas veces llegas a un lugar y conoces a personas, no sé, quizá te invitaron a una casa y conoces a otras personas que también estaban invitadas y de pronto te dicen, ay, ellos también son cristianos, pero ¿cuál es la primera pregunta? Ay, ¿usted a qué iglesia va? Y si no vas a la misma congregación que ellos, te hacen a un lado, ya te miran raro. Pero ellos buscaban a los discípulos, a los que seguían a Cristo. La pregunta no es a qué iglesia vas, a qué denominación vas. Me han hecho esta pregunta y de los que hay aquí, no recuerdo que ninguno me la haya hecho, pero no estoy diciendo que sea una pregunta errada, pero me han hecho muchas veces esta pregunta. Bueno, ¿qué pasa si yo me congrego acá con ustedes, pero me voy para otro lugar? ¿Dónde encuentro una denominación, una iglesia igual que ustedes? Siempre mi respuesta ha sido la misma. Espero que no la encuentres, porque todas las iglesias son diferentes. Así tengan el mismo título, porque allí vas a encontrar personas diferentes. No busques una iglesia que tenga el mismo título. Busca discípulos, busca creyentes genuinos y verdaderos, porque tú puedes ir a la misma iglesia de tu denominación en otro lugar y vas a encontrar personas que son creyentes y personas que no son creyentes. Es más, puedes ir a otra iglesia de otro título denominacional y vas a encontrar verdaderos cristianos en ese lugar. Porque es que lo que ellos buscaban eran a los discípulos, a los seguidores de Cristo. Qué bueno que ese sea el deseo de nosotros, de buscarlos. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué? Porque el deseo es compartir. No solamente emociones, sino también nuestros afectos. Dice, se quedaron allí 7 días y lo impresionante es que ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Estaban preocupados por Pablo.
Digo, acaban quizá de conocer a Pablo y ya están preocupados por Pablo, están mostrando sus afectos por Pablo. Dice, cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, miren, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se devolvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y detengámonos allí. Quizá estas personas era la primera vez que veían a Pablo, pero sabían que a Pablo le iba a ocurrir algo terrible en Jerusalén. Y las mujeres, los niños, todos salieron con él y lo abrazaron y oraron con él en la playa. Pueden ver que mostraban sus afectos y su corazón. Como lo he dicho en ocasiones, no era solamente un saludo de sí, que te vaya muy bien, te quiero mucho, sino que era un afecto real y genuino. Cuando uno realmente es transformado y cambiado por el poder de Dios y hace parte de la familia de Dios, déjeme decirles, uno no es capaz de rechazar a los verdaderos cristianos. Uno no puede creer que esa persona no es cristiana sencillamente porque no se congrega con nosotros. Cuando tú ves que es una persona donde Dios ha obrado en su corazón, en su vida. Pero lo que digo, tristemente hoy, esos títulos lo que han hecho es dividirnos, separarnos de nuestros verdaderos hermanos cristianos. Qué bueno que Dios destruyera todos esos títulos. Lo que pasa es que Él lo hará un día en la eternidad. Pero tú y yo lo podemos hacer en nuestro corazón. Jamás rechaces a una persona por quien Cristo murió solamente porque no hace parte de tu misma congregación. Como tampoco podemos aceptar a todos los de una congregación cuando la verdad de Cristo no transforma y cambia sus corazones. No los aceptamos como hermanos, pero cuando no los vemos como hermanos, ¿cómo los vemos? Como personas que necesitan la gracia de Dios y les predicamos para que hagan parte de nuestra familia. Nunca tengamos temor de mostrar nuestros afectos a nuestra verdadera familia en Cristo Jesús. Dice el versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Pasaron a Tolemaida, y allí quisieron, como encontraron también hermanos, se quedaron también con ellos un día. ¿Sí? Podemos ver en los otros lugares cuántos se quedaron. Nada. Llegaban a ese lugar y seguían de largo, pero donde encontraban hermanos, se quedaban. ¿Sí? Qué hermoso que nosotros, vuelvo e insisto, lo que busquemos es eso, hermanos, discípulos, seguidores de Cristo. Sí, porque esta es la gran realidad. Si no eres un hermano, un discípulo, un seguidor de Cristo, no importa a qué lugar vayas, no importa si tengas una membresía, así seas un líder de una iglesia, pero uno muchas veces ve que hasta los mismos líderes de las iglesias son las personas más apáticas, más reacias aún a tener comunión y mostrar sus afectos a las personas. Uno puede ir a muchos lugares donde sí, el pastor es muy elegante, donde quizá habla muy bonito y el templo es muy espléndido. Pero para poder compartir con esa persona, tú tienes que pedir una cita si es que te la dan. ¿Sí? Y eso, 15 minutos, media hora, porque, digo, tiene una agenda muy apretada. ¿Sí? Y jamás puedes compartir con esas personas, jamás puedes conocer el corazón de esas personas. Pero todas esas personas, aunque acabaran de conocer a Pablo, ya Pablo se quedaba en sus corazones. Y esas personas se quedaban en el corazón de Pablo, porque era una familia. Cuando uno entiende esto, necesitamos un corazón muy grande, porque hay una familia muy grande. Pero pregunto, ¿vemos nosotros la iglesia así? ¿Como una familia? ¿O la vemos solo como un lugar a donde ir cada 8 días a congregarnos? Y escuchar un sermón y decir, cumplí. No, hermanos, que Dios nos dé ese corazón para encontrar en la familia de la fe una verdadera familia, donde podamos compartir, aún donde, como lo veíamos, podamos abrazar. Ahora, mire lo interesante, mujeres, niños, no había distinción, ¿sí? Ahí abrazándose ¿con quién? Con el apóstol Pablo, ¿sí? Qué hermoso, ¿no? Pero vuelvo, insisto, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio un abrazo al pastor? Compartió un ratico con el pastor, ¿sí? Quizá no, ¿qué tal? Qué miedo, qué pena. Sí, ojalá Dios quite esos prejuicios. De hecho, lo digo, si te congregas en otro lugar, haz eso con tu pastor, ¿sí? Conviértelo en parte de tu familia. Ya si él no quiere, entonces tú dices, bueno, me busco otra familia, no mentira. Que todos seamos parte de esa familia. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña esto. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, ¿sabe cómo llamó el apóstol Pablo a los Gálatas? Oh, mis queridos hijos. Sí. Si yo a ustedes los llamara mis queridos hijos, ustedes dirían, no, yo soy más viejo que ustedes.
Pero hermanos, Pablo llamaba a los creyentes mis queridos hijos. Y era el apóstol Pablo. ¿Sí? Bueno, tú también hoy puedes ir a lugares donde puedes llamar a tu líder padre. Pero la pregunta es, ¿pero lo ves como un padre de verdad? ¿O solo es un título? ¿Sí? Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Seguramente que alguien en esta época le diría, ¿qué va Pablo? Eso es pura carreta, si tú eres hombre y no sabes lo que son dolores de parto. Pablo sí lo sabía. Pablo sabía lo que era sufrir por los creyentes al punto de entregar su vida por ellos. Hacia Jerusalén va, ¿sí o no? Él va a ir a Jerusalén. Y él sabe que allá lo van a meter a la cárcel, pero no le importa porque allá tiene a su familia. No su familia física, su familia en Cristo. Pablo estuvo dispuesto a ser apedreado. Pablo estuvo dispuesto a naufragar, estuvo dispuesto a pasar hambre y desnudez por sus hermanos. Eso posiblemente puede ser más que dolores de parto. Dispuesto a entregar su vida, murió decapitado por su familia cristiana. Él de verdad sabía lo que era sufrir por su familia. En segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, él escribe esta carta a Timoteo y dice, le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Y Pablo lo decía de verdad. De hecho, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, este versículo es muy importante porque los corintios le hicieron, como decimos nosotros, le hicieron la vida a cuadritos a Pablo. Ellos no querían casi a Pablo. Hasta él les dice, yo a ustedes los quiero tanto y ustedes como que entre más los quiero, menos me quieren a mí. Pero dice, por esa razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Y allá les dice, les envío a mi hijo. Le envió su hijo allá para que él también compartiera con esas personas, aunque fueran difíciles. Porque a veces en la iglesia también hay personas difíciles. Pero pregunto a los que son padres, cuando sus hijos se portan un poquitico mal y son rebeldes, ¿dejan de ser sus hijos? Es lo que a veces pasa tristemente en la familia de la fe. ¿Por qué? Porque a veces lo que pasa con las familias que no son cristianas, que los padres, los hijos, los hermanos se pelean por cualquier cosa y hasta a veces ni se hablan. A veces en la familia cristiana también tristemente pasa eso, pero ojalá no pasara eso. Sino que al contrario, como los corintios necesitaban más amor y más afecto y Pablo en ese momento no podía estar, les envió a su amado hijo para que él compartiera con ellos. A los tesalonicenses, puras cartas de Pablo, capítulo 2, versículo 11, en la traducción del lenguaje actual dice, ¿saben que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus hijos? Los animamos, los consolamos. Pablo le decía a estas personas, yo los trato a ustedes como mis hijos. Pero no era frase de cajón, usted mira esas historias. Y Pablo realmente estaba dispuesto a dar todo por esa familia. Por ejemplo, otro apóstol, el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice la Nueva Traducción Viviente. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, es el que es verdaderamente justo. Este versículo es impresionante. Juan también llamaba mis queridos hijos a los creyentes. Pero ¿por qué es impresionante? Porque les dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Sí? Pero si alguno peca, ya Juan no va a ser un padre, sino que va a ser un verdugo, como a veces hacen muchos, cuando un cristiano peca. Como a hijos, también les escribe a esos cristianos cuando pecan, porque él sabe que si alguno peca, él dice, tenemos un abogado que defiende nuestro caso. Impresionante, cuando un cristiano pecaba, el apóstol Juan hacía a esa persona su hijo, lo trataba como un hijo y decía, ven hijito, que este caso lo defiende nuestro Padre. De hecho, este es nuestro caso, no es solo tu pecado, es también mi pecado. Vamos a ir al abogado, a Jesucristo, y lo acompañaba. Estoy hablando figurativamente, ¿no? Es decir, le daba la mano, porque sabía que era un verdadero cristiano y que pecaba. Pero no lo desechaba, sino que lo llamaba hijito. Hijito, mira, yo te aconsejo, te escribo esto para que no peques. Aún así, si pecas, yo te voy a seguir tratando como un hijo y vamos a ir juntos. Vamos a tratar este caso juntos, porque tú y yo sabemos que nuestra esperanza, nuestra confianza está en Cristo Jesús, quien defiende nuestro caso ante el Padre. Qué hermoso cuando nosotros entendemos eso. Cuando entendemos que somos una familia, nos damos cuenta que todos pecamos, que todos fallamos. Si Alex pecara, fallara, ¿cómo lo tratarías?
Bueno, quizás puedes decirme, bueno, ¿cómo me tratarías tú a mí si yo fallo, si yo peco? El deseo de mi corazón es que a pesar de tus fallos, de tus pecados, Dios me lleve a tratarte con amor y misericordia, porque yo peco y fallo tantas veces igual que tú. Pero qué hermoso cuando podemos tratarnos como una verdadera familia. Por eso no podemos olvidar las palabras de Jesús. Bueno, las palabras de Juan acerca de lo que Jesús manifestaba, Juan 21:7, nueva traducción viviente. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, ¿sí? Muchas veces me han preguntado eso, o sea que los otros no los amaban. Lo que pasa es que hay personas que son más afectivas y más expresivas. Y parece ser que Pedro era como más tosco. Juan era más tierno, así que Juan podía decir, yo soy el discípulo a quien Jesús ama. Pero no porque fuera el favorito o eso, no. De hecho, ¿qué es lo más interesante? Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, esta es la escena donde Pedro, Juan y otros discípulos están pescando en la playa, después de que Jesucristo resucitó y Jesucristo se les aparece allá en la playa de Galilea. Y entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, porque ellos estaban pescando, ¿recuerdan? Y donde ocurrió ese milagro que pescaron 153 pescados por el milagro del Señor. Y entonces Juan le dice, es el Señor, ¿sí? Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla, ¿sí? La pregunta aquí está resuelta. Si solamente Juan era el discípulo a quien Jesús amaba, ¿por qué cuando Pedro llega a la orilla, qué es lo primero que le pregunta a Jesús? ¿Me amas? No, Jesús amaba a todos, Jesús nos ama a todos de manera igual, solamente que hay unos que entienden de una manera más particular ese amor. Y cuando yo entiendo cuánto me ama Dios, hasta puedo decir, yo soy un hijo amado de Dios. Si tú no lo crees, pero yo sí creo que soy un hijo amado de Dios. Pero de hecho yo lo que creo es que con ese amor que me ama Cristo a mí, también te ama a ti. Por eso, cuando yo entiendo ese amor, también te puedo amar y te puedo abrazar como hermano en la fe, como Cristo Jesús te abrazaría. Entonces, mis hermanos, qué bueno cuando nosotros podemos también quitarnos esos prejuicios y podemos hacer de esta iglesia, de la verdadera iglesia, que más que estar en este lugar, es todos aquellos que creen en Cristo Jesús, verdaderos hermanos, y mostramos aún nuestros afectos hacia ellos. Pero tenemos que ir a un tercer punto, que es muy importante, porque la iglesia debe ser una familia verdadera, y cuando digo verdadera, encontré quizá un título, no sé, no me cuadraba, no me daba otra manera de decirlo. Pero cuando me refiero a una familia verdadera, es una familia en la verdad, ¿sí? Porque tampoco somos llamados a llamarle hermano en la fe a cualquiera. Digo, el budista no es mi hermano en la fe. Él no cree en el mismo Dios que yo creo. Ahora, no lo rechazo. Si aquí viniera un budista, le abro las puertas de mi casa y le abro la palabra de Dios, ¿sí? Porque vuelvo e insisto, ¿para qué? Para que sea parte de esta familia. Pero en ese momento no es mi familia. Entonces hablo de una familia verdadera, es una familia en la verdad de la palabra de Dios. Veamos esto en los versículos 8 al 11. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, vayamos allá al versículo 8, sí, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. También esto nos recuerda a los anteriores hermanos, ¿cómo los llamaban? Discípulos. Es decir, ellos estaban aprendiendo la verdad. Cuando llegaron allí, a Cesarea, ¿donde quién se quedaron? Donde Felipe, el evangelista, uno de los 7. Recuerda que ya lo vimos en el libro de Hechos, en los capítulos anteriores. Recuerdan que allá en la iglesia de Jerusalén, cuando hubo un problema y nombraron 7 hombres para que distribuyeran el alimento, uno de esos 7 era Felipe. Y por causa de la persecución que en esa época el mismo apóstol Pablo había traído, él tuvo que salir corriendo y ahora vivía en Cesarea. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? El mismo que sacó corriendo a Felipe de Judea, ahora es el que está recibiendo en casa a Pablo. El mismo que provocó la persecución, ahora es uno de sus huéspedes, de su invitado. Pero también, ¿qué es lo interesante? Dice de Felipe que era el evangelista. Es decir, ¿cuál era el propósito de Felipe? Enseñar la verdad, evangelizar, llevar el evangelio a las personas. El otro día decían eso, alguien decía, nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, somos creyentes, y esas personas que no creen o que son así como todos, como medio cristianos, esos son los evangélicos. No,
La palabra evangélico hoy para muchos es despectiva, pero ojalá también seamos evangélicos, porque evangélico es que creemos en el evangelio. Felipe era evangelista porque predicaba el evangelio. No solamente era un creyente, sino era una persona que compartía el evangelio con otras personas, porque la verdadera familia se goza en la verdad de la palabra de Dios. Aparte de eso dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Sus hijas también enseñaban la palabra de Dios. Un punto muy interesante. Y no quiero entrar en detalles, es un pequeño paréntesis. Personalmente creo, y eso no es ni machismo ni nada de eso, al contrario, que Dios nos guarde de eso. Pero la Biblia dice que la iglesia debe ser dirigida por hombres. ¿Sí? ¿Sí? Pero eso no significa que sean hombres machistas ni groseros, al contrario, hombres amorosos, cariñosos, pero debe ser dirigida por hombres. ¿Por qué? Fue el diseño de Dios. Pero eso no significa que la mujer no tenga un papel importante y especial dentro de la iglesia. Digo, ¿qué vamos a hacer con este versículo? ¿Lo vamos a meter debajo del cajón, lo vamos a barrer debajo de la alfombra? Las hijas de Felipe también profetizaban. Aquí es donde quiero decir algo muy importante. No importa si es un hombre o es una mujer la que está hablando. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que sea la verdad de la palabra de Dios. Porque sí, muchas personas dicen, bueno, sí, solamente hombres deben dirigir la iglesia, pero tristemente en muchos lugares, aunque tenemos hombres dirigiendo la iglesia, pero no son hombres que tengan la verdad de la palabra de Dios. Aún si Dios ha de usar una mujer para enseñar, que lo haga, pero que enseñe la verdad, ¿no? Para mí eso no es el problema, vuelvo y digo. Yo ni siquiera tengo problema en escuchar a una mujer enseñar la palabra de Dios. De hecho, lo hago. Sí, yo escucho por YouTube. De hecho, le puedo recomendar a algunas mujeres que enseñan espectacular. ¿Sí? La palabra de Dios. Yo he sido edificado por mujeres que enseñan la palabra de Dios. Mayormente por hombres que enseñan la palabra de Dios, pero también por mujeres. Y vuelvo e insisto, y si Dios ha de usar una mujer para que enseñe, pero que enseñe de verdad. ¿Sí? Lo que pasa es que como, obviamente por eso les digo, es un paréntesis, Dios llama a la mujer, es que sea la que construya su casa. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. La mujer no ha sido llamada a edificar y construir la iglesia, ¿sí? Su casa. Y es más importante aún, ¿sí? Porque si tienes hijos, puedes ser la madre de esos hijos que cuando crezcan van a liderar la iglesia. De los hombres más usados en el siglo XVII, bueno, de hecho 2 hombres, los hermanos Wesley. ¿Saben quién educó a esos niños? Y de hecho eran 17 hermanos. Susanna Wesley. Ella apartaba todos los días 3 horas para dedicarse a estudiar y a conocer la verdad de la palabra de Dios, y tenía 17 hijos y su esposo poco le ayudaba. Pero ella fue la que instruyó a sus hijos en el camino y en la fe, al punto de que cuando John Wesley, uno de los más grandes hombres del siglo XVII, un gran predicador de la palabra de Dios, tenía alguna inquietud y tenía algo por hacer, ¿saben a quién llamaba a pedirle consejo? A su madre. Aunque el nombre de Juan Wesley o John Wesley es mencionado en libros de teología y todo eso, el crédito y el mérito se lo lleva a su madre, que fue la que lo instruyó y lo guió. Yo les quiero decir a ustedes que sus madres brillen en sus hogares, instruyan a esos hijos, que eso lo recompensará a Dios. A la iglesia sí, Dios se la entrega a hombres, pero aún así también, y si tienen la oportunidad de enseñar la palabra, enséñenla. Yo no tengo ningún problema con eso. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. En ese lugar se reunieron personas que enseñaban la verdad. Felipe, Agabo, hasta las hijas, sí, lo que digo. Qué hermoso cuando nosotros podemos rodearnos de ese tipo de personas, que no importa si son hombres, si son mujeres. Ahora recordemos, esas mujeres eran unas jovencitas, ¿sí? Y enseñaban la verdad de la palabra de Dios. Dios les había dado ese don, ¿sí? Pero ¿qué es lo hermoso? Estaban reunidos en torno a ¿qué? A la verdad. Era una familia verdadera, no solamente porque en verdad eran hermanos en Cristo, sino porque la verdad era la que gobernaba sus corazones, sus vidas. Dice el versículo 11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Importante eso. Todos los que estaban allí hablaban, profetizaban, pero lo que decían se cumplía. Hoy usted puede ir a muchos lugares donde le prometen un montón de cosas y nada se cumple. Pero en ese lugar sí lo que profetizaban se cumplía. Dice, así, y mire las profecías, yo no sé quién quiere escuchar este tipo de profecías. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles.
Esa era la clase de profecías de esa época. No era el Señor está dándome una palabra que todo te va a salir bien. Era de hecho, Pablo, tú que eres el dueño de este cinto, si continúas tu viaje a Jerusalén, el Espíritu Santo te dice, te va a ir difícil, va a ser difícil la situación. ¿Sí? Pero hermanos, ¿saben qué es lo interesante? Como ellos realmente se estimaban, eran una familia verdadera y estaban reunidos en torno a la verdad, si esto era lo que decía Dios, tenían que decirlo. La iglesia verdadera dice lo que es verdadero, la familia verdadera dice lo que es verdadero. Hago esta pregunta, ustedes que son padres, si tienen que darle un consejo a su hijo porque le va a suceder algo, ¿ustedes no se lo dicen como es? Digo, ustedes omiten información, no, porque es que no le quiero decir a mi hijo esto que es un peligro, pero porque es que yo amo a mi hijo, no. Cuando estamos en peligro y cuando las cosas son difíciles, hay que decirlo. También cuando las cosas son buenas, las decimos. Pero la verdadera familia se dice la verdad. Y una verdadera familia, y la verdadera familia de la iglesia, dice tanto las cosas buenas como las cosas malas. ¿Sí? Y me refiero a que también, por ejemplo, usted va a muchos lugares donde usted solamente le hablan cosas buenas y cosas buenas y cosas buenas y cosas buenas y a usted le va a ir bien y el Señor va a quitar esos problemas, esas dificultades. No, pero la verdadera familia también dice, el Señor Jesucristo también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso también es una verdad. La vida cristiana no es color de rosa. Los cristianos también nos enfermamos, también tenemos problemas, dificultades. Los cristianos también sufrimos. Aún el apóstol Pablo, ¿sí? Pero la diferencia es que tenemos una familia de creyentes y por sobre todas las cosas tenemos a Dios de nuestro lado. Por eso dice en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15 en traducción al lenguaje actual, por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, y me encanta, que es la familia del Dios vivo. Pero ¿qué dice? ¿Qué debe hacer esa iglesia, esa familia? La iglesia sostiene y defiende la verdad. Sí, la iglesia es como una familia, pero también nos decimos las verdades con amor, con gracia. Pero de hecho, ¿cuál es la verdad más grande que sostenemos? La palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 4, volviendo a la Nueva Traducción Viviente, iremos hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza. Los que hacemos parte de esta familia, hacemos parte de un solo cuerpo, aquellos por quienes Cristo murió, tenemos el mismo espíritu y nuestra esperanza es la misma, la gloria en el futuro, la eternidad. Sigue diciendo el versículo 5, un solo Señor. La verdadera iglesia tiene un solo Señor, que es Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo. El versículo 6 dice, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Si tú has creído en Cristo Jesús para salvación, estamos unidos en esa verdad. Y allí mismo, yendo al versículo 13, dice, ese proceso continuará, hablando acerca de los dones que Dios ha dado a la iglesia, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Lo que nos debe unir también es la verdad de la palabra de Dios. Esta familia se reúne y podemos a veces reunirnos, yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo hemos hecho, podemos reunirnos para ver una película, podemos reunirnos para ir a un paseo, podemos reunirnos para hacer un asado, podemos reunirnos hasta para hablar de cosas de la vida, hasta de política, aunque yo de política no sé, más ahorita que estamos, no mentiras, no me llama eso, no me gusta. Podemos reunirnos a todo ese tipo de cosas, pero la verdadera unidad es en nuestra fe y necesitamos reunirnos para conocer más al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Salvador. Porque si nos reunimos para todo eso, lo demás, pero no colocamos lo primordial, que es la verdad de la palabra de Dios, entonces ¿qué clase de familia es esta? Pero el último punto que quiero que veamos, y en este no me detendré mucho porque es muy explícito, y veremos esto en los versículos 12 hasta el 16, es una familia decidida. La iglesia debe ser una familia decidida. ¿A qué me refiero con decidida? Veamos esto en los versículos 12 al 16. Al oír esto, cuando ellos escucharon esa profecía de Agabo acerca de lo que le iba a suceder a Pablo, dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Digo, si a Pablo le va a suceder esto, por favor, Pablo, no subas por allá. Pero ¿qué dice el versículo 13? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Necesitamos ser una familia que decide confiar en la voluntad de Dios. Necesitamos ser una familia que no damos falsas ilusiones ni falsas esperanzas. Necesitamos ser una familia que si entendemos que vivimos problemas y dificultades, no estamos negando los problemas y las dificultades, sino que estamos diciendo, bueno, si esta es la voluntad de Dios, estamos contigo. Porque ¿qué sigue diciendo el versículo 15? Me parece impresionante. Después de esos días, hechos ya los preparativos, ¿qué? Subimos a Jerusalén. Digo, a Pablo le va a ir mal allá, pero no lo dejaron ir solo. Dijeron, si Pablo va, nosotros vamos. Ahora, ¿usted haría eso? No, que se vaya ese solo. Sí. Pero esa es la verdadera familia. La que está en las buenas y en las malas. Pero en muchos lugares, cuando tú estás en las malas, no, cuando tú estás en las buenas, bien, porque traes una buena ofrenda, no. Cuando estás en las malas, hermano, ore para que el Señor le solucione ese problema. No, hermanos, necesitamos una familia decidida, que sabemos y entendemos. Si la voluntad de Dios es que suframos, sufrimos. Si la voluntad de Dios es pasar una dificultad, la pasamos juntos. Sí. Y también Dios nos da muchas cosas buenas y las disfrutamos, también en unidad. Pero una familia que, vuelvo y digo, aún en los problemas y en las dificultades, no te esté diciendo, sí, tranquilo hermano, todo va a salir bien. Sino más bien que seamos decididos y realistas y podamos decirle a los hermanos, miren hermanos, yo voy a orar por esa necesidad, yo voy a orar contigo por esa dificultad, pero que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Es triste decirlo y no quiero usarlo tampoco como un aguijón y parecer odioso, pero hace poco se murió Julio Melgar. Y por más que declararon y decretaron y hasta dijeron no aceptamos un no por respuesta, fue la voluntad de Dios y Dios se lo llevó. ¿Sí? ¿Pero por qué lo estoy diciendo? Porque hay un video, si usted quiere lo busca, de un pastor que fue decidido, que lo amó de verdad y le dijo la verdad. Y aún en pleno evento, en un evento que hicieron, supuestamente porque él iba a ser sano, porque Dios lo tenía que sanar, ese pastor se acercó y le dijo, Julio, si eso es lo que Dios te llamó a sufrir, lo vas a sufrir y Dios te va a fortalecer. Confía en la voluntad de Dios. Creo que fue la persona que más amó a ese hombre en ese lugar. Porque mientras los otros decían, nos negamos a aceptar cualquier respuesta negativa, este hombre le dijo, si esta es la voluntad de Dios, vamos a sufrir contigo. Hermanos, esa es la gran realidad de una iglesia decidida. Una iglesia que entiende que sí, Dios nos bendice y nos da muchas cosas en esta vida, pero que nuestro propósito es llegar a la eternidad. Necesitamos más hombres como Pablo que dicen, es que yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque si nos devolviéramos a lo que vimos en el capítulo anterior, Pablo sabía que el Espíritu le estaba diciendo lo que le sucedería, pero no para que él se echara para atrás, sino como ya vimos, porque aún el mismo Espíritu le decía que tenía que sufrir, pero hacia allá era hacia donde lo dirigía Dios. Mis hermanos, esto es muy importante. ¿Y saben qué es lo más impactante? Versículo 16. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Digo, hasta otros se animaron y se unieron a esa expedición. Pues parecían kamikazes, ¿no? Como quien dice, pues vámonos con Pablo, si nos tocó morir, nos vamos para casa, ¿no? Y dice, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. La familia busca a la familia. Sí, pero qué bueno cuando tienes ese tipo de hermanos que te dicen, bueno, si allá las cosas se van a poner difíciles, vamos contigo, Pablo. Esta es la voluntad de Dios, está bien. Mis hermanos, si las cosas han de ser difíciles, que Dios nos ayude. Y en los momentos de alegría y felicidad también compartimos. Esa es la verdadera familia. ¿Qué dice Juan capítulo 11, versículo 16? Porque me recuerda ese pasaje. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vayamos nosotros también y moriremos con Jesús. ¿Por qué he traído ese versículo? Porque Jesucristo, cuando fue a resucitar a Lázaro, Él les dijo, vamos a resucitar a Lázaro, y las cosas no estaban bien por allá. Pero Tomás, al que apodaban el gemelo, dijo, vayamos, y si vamos a morir, morimos. ¿Por qué lo digo? Porque ahí es donde vamos, cuando tú tienes un líder, un pastor, podríamos decir un padre de la verdadera familia en Cristo Jesús, que realmente está decidido y que sabe que en esa vida hay tanto dificultades como cosas buenas también, entonces a veces eso contagia, ¿no? Y eso es lo que necesitamos.
Vuelvo y digo, más hermanos que en vez de decir, no hermano, tranquilo, que eso se va a solucionar, le dice, hermano, bueno, si es la voluntad de Dios se soluciona, si no, hermano, aquí vamos a ver qué hacemos, y si hay que sufrir, sufrimos juntos. Oramos juntos, lloramos juntos, nos abrazamos juntos, porque ¿sabe qué decía Pablo? Filipenses 1:21, un versículo muy conocido, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, necesitamos ser más decididos, ¿no? Es que estamos más aferrados a las cosas de esta vida. De hecho, hay un versículo que es impactante, Apocalipsis 21:8, y me sorprende mucho esa primera palabra. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esa es la muerte segunda. Entonces, un versículo que citan mucho, vea, los que practican la brujería, ¿sí ve? Y los que cometen inmoralidades sexuales y los asesinos no tendrán parte en el reino de los cielos. Pero ¿cómo empieza ese versículo? ¿Pero los qué? Los cobardes. Y cuando miro eso yo digo, uy, ¿no será que yo a veces actúo con tanta cobardía? Tanto temor, tanto miedo a las cosas de esta vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Impresionante, ¿no? ¿Alguna vez alguien había visto esa palabra allí? Los cobardes. Uy, y que cuando veo eso me da como que miedo. Digo, uy, ya fui cobarde. Pero ¿saben cuál es la gran realidad, hermanos? Que solamente Dios nos puede fortalecer, aún para afrontar las situaciones difíciles. Por eso, ¿qué dijo Jesucristo en Marcos 8:35? Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Tristemente hoy vamos a muchos lugares que se hacen llamar iglesia y de lo único que nos hablan es de aferrarnos a cosas de esta vida, no de perder nuestra vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si nos aferramos a esta vida, la perderemos. Pero si entregamos nuestra vida por causa de Cristo y por causa de la buena noticia, la salvaremos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ¿qué tenemos en esta vida que nos podamos llevar? Por eso quiero terminar con este versículo, que es muy importante, porque el apóstol Pablo dice es esto: piensen en ¿qué? En las cosas ¿de dónde? Del cielo, no en las ¿qué? ¿Qué sucedería si en esta noche yo los hubiera a ustedes invitado a pensar en las cosas de esta tierra? En su problema, en su dificultad. Y ahora vamos a rodear a Dios para que eso desaparezca. ¿Qué hubiese pasado si en esta noche yo los hubiese invitado a que crean en el Señor y le va a dar un montón de cosas? Prosperidad, abundancia. Nos estaría llevando contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Es necesario que pensemos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y creo que hoy les he hablado de algo del cielo, y es una familia llamada iglesia. Porque mis hermanos, esta es la gran y hermosa verdad. Si tú perteneces a esta familia, estaremos juntos en la eternidad. Y allá sí podremos compartir todo. Yo quiero terminar esta enseñanza prometiéndote riquezas, prosperidad, el cuerpo que siempre soñaste y todas las demás cosas que imagines, pero en la eternidad. Ese cuerpo que no se va a desgastar, va a ser fuerte y perfecto, Dios te lo va a dar en la eternidad. Esa casa que ni siquiera puedes llegar a soñar porque no se compara a ninguna de las mansiones de los ricos de este mundo, está en la eternidad. De verdad, las riquezas están en la eternidad. ¿Por qué mejor no ser una familia que se ama, pero que pensamos en la eternidad? Quiero terminar esta enseñanza, concluirla apuntando a 3 cosas principales. Primero, cuando vemos esta enseñanza, quiero decirles que necesitamos arrojarnos a la gracia de Dios y recordar primero que esto no es para salvación, porque la salvación es por gracia, por la obra de Cristo, que necesitamos ser perfeccionados porque no somos una iglesia perfecta, que esa perfección llegará en el cielo. Así que este no es un mensaje de cómo ser salvo, sino es un mensaje, es un llamado a ser una iglesia que vive como una familia. ¿Sí? Que aún así, siguiente punto que quiero que veamos es que no es una familia perfecta. Tampoco les estoy diciendo ya somos una familia perfecta. De hecho, cuando veo esta enseñanza digo, wow, ¿cuánto me falta, no? Creo que aquí todos nos falta ser parte o ser entregados como esa familia, ¿no? Alguien aquí ya siente de verdad que ama a todos sus creyentes como sus hermanos en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo interesante, hermanos? Que Dios nos está perfeccionando.
es un proceso. Yo sí quiero invitarles a ser parte de esta familia. Si quieres ser parte de esta familia con nosotros en este lugar, bienvenidos. Si quieres ir a otro lugar, pero sí quiero invitarte a ser parte de la familia de la iglesia. Busca a otros hermanos en Cristo y únete a ellos y tómalos como tu familia y abrázalos, aquellos que te lleven a mirar a la eternidad, porque eso es lo que Dios quiere. Pero también el último punto con el que quiero terminar, o la última reflexión con la que quiero terminar, es que aunque no seamos esa iglesia perfecta que ya ha alcanzado todas estas cosas, nuestra esperanza está en la eternidad. Y cuando lleguemos allá, vuelvo e insisto, nos abrazaremos con un amor puro y sincero y disfrutaremos tanto de esa eternidad. Por eso quiero terminar diciendo esto. Que te preguntes en tu propio corazón, ¿haces parte de esta familia llamada iglesia? No digo de nosotros, puede ser que te congregues en otro lugar, pero haces parte de esta familia. ¿Sientes que haces parte realmente de la iglesia que Cristo compró a precio de sangre? Si sientes que no haces parte, es simple, solamente dile a Dios, yo quiero ser parte de esa familia. Así de simple. Pero si por la gracia de Dios entiendes que ya haces parte de esa familia, quieres darle gracias a Dios por esa verdad. Así que terminemos en oración diciéndole, si no soy parte de esta familia llamada iglesia, Señor, hazme parte de esa familia. Y si lo soy, gracias Dios por hacerme parte de esta familia y permíteme abrazar a muchos otros para que esta familia crezca. Terminemos en oración. Padre Celestial, eterno Dios. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias porque hoy nos recuerdas que la iglesia es más que 4 paredes, es más que un lugar, Señor. Que la iglesia es más que un título denominacional, sino que la iglesia somos personas que por gracia hemos sido salvos. Pero que tristemente, aunque decimos ser parte de tu iglesia, muchas veces actuamos con apatía. Pero no, Dios, hoy queremos pedirte perdón y rogarte que tú nos hagas una familia unida. Que nos hagas una familia afectiva, pero que lo que nos una con fuertes lazos sea la verdad de tu palabra, la verdad de Cristo Jesús, y llévanos a ser una familia decidida, que ponga su confianza en la eternidad. Señor, que nos unamos como familia, más que para pedir cosas de esta vida, es para pedir, Señor, que reflejemos al mundo, que realmente amamos. Que si uno de nuestros hermanos cae, podamos extenderle la mano y levantarlo. Que si uno de nuestros hermanos sufre, podamos, como dice tu palabra, llorar con él, y que si alguno se alegra, nos alegremos todos, porque hacemos parte, más que de un lugar, es de una familia. Señor, que esto sea realidad en nuestras vidas. Si hubiese aquí una persona, Dios, que no hace parte de esta familia, sabemos que tú puedes darle ese corazón, Señor. Tú puedes cambiar y transformar esa vida y hacerlo parte de tu familia, Señor, y que podamos abrazarlo como parte de tu familia, de tu iglesia, Señor. Que haya en nosotros humildad, que haya un corazón que quiera, en vez de recibir, reclamar, exigir, es entregar. Que seamos decididos, Señor, al punto de entender que más que recibir cosas de esta vida, lo que queremos es aún entregar nuestras vidas. Porque al fin y al cabo no es para salvación, porque Cristo ya se entregó por nosotros para salvarnos, sino entregarnos a nuestros hermanos y decirles que nuestros brazos están abiertos, que nuestra casa está abierta, que nuestra amistad está abierta, porque lo que queremos es ser una familia en Cristo Jesús. Confórmanos más a esta verdad. Hoy reconocemos que hemos fallado y que no somos tan perfectos como quisiéramos, pero tú nos estás perfeccionando y descansamos en tus brazos, en Cristo Jesús. Amén.